Hola, el día de hoy quiero traer a la mesa esta lectura sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es, eh, es una obra de Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue este filósofo bastante famoso, alemán, y bueno, dio muchísimas aportaciones, ¿no? Trajo a la mesa la idea del superhombre, trajo la idea, bueno, no es que trajera el nihilismo, pero sí aportó mucho como a la filosofía o al pensamiento nihilista. También habló un poco, bueno, qué decir un poco, habló sobre existencialismo. Entonces es un filósofo bastante completo, fue bastante importante en su época y actualmente lo sigue siendo, es un filósofo que se estudia mucho. Yo personalmente, yo creo que es uno de los filósofos que de una edad no tan antigua que me genera mucho interés, mucha intriga, y justo por esto traigo a la mesa esta reflexión. La idea es que leamos en conjunto este documento de 13 páginas, que estoy seguro que se nos va a pasar muy rápido porque Nietzsche tiene una forma bastante interesante de escribir, tiene una forma bastante... Vamos a verlo, vamos a verlo tal cual. Entonces, es escrito en 1873 y pues vamos a entrar a sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya lo sabemos, Friedrich Nietzsche, y comenzamos. Entonces, en algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. De acuerdo, voy a detenerme constantemente a pues, un poco reflexionar, ¿no? Porque al final de eso se trata todo este canal. Entonces, quiero hablar un punto y es que esta es mi primera vez leyendo este documento. En sí, me lo recomendaron. Yo había leído tal cual hasta aquí, donde me estoy deteniendo. Entonces, a partir de aquí no sé nada. ¿Qué pienso hasta el momento? Bueno, sobre todo la parte de fue el minuto más soberbio y más fácil de la historia, pero a fin de cuentas solo un minuto. Creo que nos recuerda mucho como la perspectiva respecto al orden macro de las cosas, ¿cierto? O sea, lo que significamos respecto a lo que está ahí afuera. Y bueno, no sorprende porque Nietzsche realmente trabajaba mucho con esta idea del nihilismo, a fin de cuentas, de si realmente existe un sentido en la existencia y muchos hablan sobre pues el que valga la pena, ¿no? El si realmente vale la pena. Entonces es como una, una idea que está como de soporte en el nihilismo y pues creo que hasta lo que hemos leído pues lo refleja bastante bien. Entonces continuamos. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como esta y, sin embargo, no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. Claro, nuevamente trae a esta idea de somos en el punto en el que estamos y qué tanto vamos a trascender una vez dejemos de estar, ¿cierto? O sea, como especie. Muchas veces, y creo que esa es una idea bastante aceptada actualmente, es algo que ni siquiera nos cuestionamos, es que asumimos que como especie, incluso como individuos, somos el centro de todo, ¿cierto? Y pues esta lectura, a mi entender, nos invita a reflexionar que puede que no sea así, que puede que no seamos el centro de absolutamente nada, sino simplemente animales soberbios creyendo que somos el centro de todo. Entonces, pues bien, continuamos. Porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. Interesante esta parte. O sea, nos dice que realmente este intelecto no tiene ningún fin más allá de mientras exista el humano en sí. Es decir, la forma, bueno, no la forma de pensar, sino el intelecto humano no tiene ninguna misión fuera de la vida humana. Bastante interesante esta parte porque, de nuevo, nos invita a pensar como qué tan acotados o limitados estamos en nuestra capacidad de pensamiento respecto a
si realmente podemos ver otros elementos fuera de nuestra propia existencia como individuos o como especie. Eh, Bastante interesante. ¿Qué digo? También, pues, ¿qué caso tendría, no? De pronto, si como humanos dedicamos mucho más de nuestro intelecto a resolver problemas que no nos benefician directamente a nosotros, de pronto y suena hasta un poco ridículo, ¿no? Más de uno podrá decir, bueno, ¿por qué haría algo como eso? Y sí, totalmente. Digo, aquí no tengo una postura realmente, no sé si el intelecto humano debería usarse para algo fuera de lo humano. Creo que como seres pensantes, seres con intelecto, pongámoslo así, pues resulta de alguna forma una responsabilidad, ¿no? También como darnos cuenta o no darnos cuenta, sino considerar qué otras cosas estamos afectando. O sea, si esa solución que nos va a ayudar a nosotros como especie realmente no está afectando a otras especies, que digo, no sería directamente nuestra obligación, podríamos someterlo a debate, pero yo personalmente creo que sí son puntos a considerar. O sea, como especies intelectuales y como especies supuestamente racionales, pues esta racionalidad de cierta forma nos debería dar la responsabilidad de no únicamente preservar nuestra propia existencia, sino la existencia de otras especies. Es mi opinión. Entonces, continuamos. No es sino humano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Pero si pudiéramos entendernos con un mosquito, llegaríamos a saber que también él navega por el aire con ese mismo patos. Interesante esta palabra, patos. No estoy, ni siquiera sé si se pronuncia así, vamos a buscarlo súper rápido. Afecto vehemente del ánimo, ¿de acuerdo? Parece que se pronuncia directamente así, patos. Vamos a ver qué es un concepto de patos. Palabra griega que significa emoción, sentimiento, conmoción, sufrimiento. Ok, parece ser que patos viene a ser como esta emoción fuerte, ¿cierto? Probablemente, y con bastante probabilidad, como muy directa a un estado de conmoción, tal cual. O sea, una emoción fuerte que genera de pronto inmovilidad, conmoción ya, pero quiero usar como otra palabra. Eh, sí, o sea, quedas conmocionado. Patos, perfecto. Entonces, si lo volvemos a leer ya con eso en mente, llegaremos a ver que también él navega por el aire con ese mismo patos y se siente en el centro volante de este mundo. Ok, creo que aquí Nietzsche es una comparación con el mosquito, en el sentido de que probablemente el mosquito, pues también, digo, aquí con patos me imagino que se refiere a que navega con esa conmoción de carencia de sentido fuera de su propia existencia, como lo define un poco más arriba de, bueno, pues mientras tú existas, o sea, tú importas en la medida de que existas y tu intelecto importa en la medida de que tú existas, pero en el momento en el que dejas de existir, puede ser conmocionante el entender que tu sentido está limitado por tu tiempo de existencia. Lo estoy interpretando de esa forma. Pero, al igual que nosotros, el mosquito puede sentirse el centro volante de este mundo. Nada hay en la naturaleza tan despreciable e insignificante que con un mínimo soplo de aquel poder del conocimiento no se hinche inmediatamente como un odre, y del mismo modo que cualquier mozo de cuadra quiere tener sus admiradores, el más orgulloso de los hombres, el filósofo, quiere que desde todas partes los ojos del universo tengan telescópicamente puesta su mirada sobre sus acciones y pensamientos. Esto yo creo que todos estamos de acuerdo en que como seres sociales buscar la aceptación y en grados pues ya de una mayor búsqueda de sentido, la admiración de otros, es algo inherente a nosotros. No sé qué tan mal esté realmente porque digo, creo que es natural el buscar admiración como humanos, admiración de aquellos pues, que nos importan, admiración de aquellos que nos gustaría tener su aprobación. Pues me parece un comportamiento bastante humano, pero entiendo el pensamiento detrás de esto que escribe Nietzsche, en el sentido de si realmente esa búsqueda es significante, ¿cierto? Si realmente la búsqueda de esa admiración por parte de otros en un contexto social, pues es algo significante, algo trascendental, ¿cierto? Entonces, pues bien,
Continuamos entonces, es remarcable que tal estado lo produzca el intelecto, que precisamente solo ha sido añadido como un recurso a los seres más desdichados, delicados y efímeros para conservarlos un minuto en la existencia, de la cual, por el contrario, sin ese añadido tendrían toda clase de motivos para huir tan rápidamente como el hijo de Lessing. Ok, aquí tenemos una referencia, veamos Gotthard Ephraim Lessing, que vivió de 1729 a 1781, escritor y filósofo englobado en la Ilustración alemana, dedicado principalmente a la filosofía de la religión, a la estética y a escribir también numerosas obras de teatro. Particularmente influyente en la estética de su tiempo fue su libro Laoconte o sobre los límites de la pintura y la poesía. La alusión de Nietzsche remite al hecho de que el hijo de Lessing murió 2 días después de nacer. Ok. Entonces, ya teniendo ese contexto, volvamos a leer esta parte, de la cual, por el contrario, sin ese añadido, tendrían toda clase de motivos para huir tan rápidamente. Ok, entiendo. Ok, bueno, me voy a tener aquí un poco. Volvamos a leer esta parte, ¿no? Entonces se dice, es remarcable que tal estado lo produzca el intelecto. Es decir, este estado del que nos viene hablando Nietzsche ya, de esa visión céntrica del individuo, de yo soy el centro de todo, nos dice Nietzsche aquí que lo produce el intelecto, y el mismo intelecto que solo ha sido añadido con un recurso a los seres más desdichados, delicados y efímeros. Digo, creo que la desdicha nos ha acompañado como especie a lo largo de toda la historia. Ha habido muy desdichados, muchos desdichados y muy pocos afortunados. Entonces creo que es pues bastante, de un carácter bastante humano, la desdicha, la delicadeza también. Somos seres infinitamente delicados. Eh, Digo, hace falta compararnos con muchos de los animales que existen en el reino animal para darnos cuenta de lo frágiles que somos físicamente. Si es que Nietzsche se refiere a eso. Y efímeros, claro, efímeros en todo sentido de la palabra, efímeros en cuanto a el yo que existe actualmente no va a ser el mismo de, o sea, no va a ser el mismo yo de un minuto y tampoco fue de un minuto atrás, pero también el sentido de la existencia, qué somos en comparación a la métrica de medida temporal universal, ¿cierto? Entonces, pues este intelecto viene para conservarnos un minuto en la existencia, tan solo un minuto, ese minuto que Nietzsche llamó el más soberbio y más falaz de la historia. Entonces aquí nos menciona Nietzsche que, por el contrario, sin ese añadido, sin ese intelecto, nosotros, como seres desdichados, delicados y efímeros, tendremos toda clase de motivos para huir tan rápidamente como el hijo de Lessing. Es decir, aquí hace referencia a, pues, morir, ¿cierto? Huir de la existencia, de la vida. Bien, entonces continuamos. Ese orgullo ligado al conocimiento y a la sensación, niebla cegadora colocada sobre los ojos y sobre los sentidos de los hombres, los engaña acerca del valor de la existencia, pues lleva en él la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo. Su efecto más general es el engaño, aunque también los efectos más particulares llevan consigo algo del mismo carácter. Ok, creo que aquí lo que menciona Nietzsche es simplemente eh, este intelecto nos convence a nosotros mismos de que somos diferentes, de que somos especiales, de que somos, de nuevo, el centro de algo, ¿cierto? Entonces, bien, continuamos. El intelecto, como un medio para la conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas primordiales en la ficción, pues este es el medio por el cual se conservan los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a los que les ha sido negado servirse en la lucha por la existencia, de cuernos o de la afilada dentadura de los animales carníceros. Este arte de la ficción alcanza su máxima expresión en el hombre. Aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la hipocresía, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, el teatro ante los demás y ante uno mismo, en una palabra, el revoloteo incesante ante la llama de la vanidad, es hasta tal punto la regla y la ley que apenas hay nada más inconcebible que el hecho de que haya podido surgir entre los hombres un impulso sincero y puro hacia la verdad.
Muy bien. Un, un pedazo de texto bastante largo, pero también lleno de bastante crítica por parte de Nietzsche. ¿Qué rescato yo de todo esto? La ficción. Eh, Yuval Noah Harari, digo que no tiene absolutamente nada que ver, pero Yuval Noah Harari en su libro Sapiens mencionaba que el hombre usó la ficción como vehículo para poder comunicar ideas abstractas a otras comunidades, a otras sociedades o a tribus en las que se encontraba. Entonces, sí, totalmente. O sea, la ficción alcanza su máxima expresión en el hombre, porque somos seres de historias. Somos seres que cuentan historias a otros, pero sobre todo a nosotros mismos. Y estas historias nos hacen convencernos. Estas historias pueden llegar a engañarnos, tal como lo dice Nietzsche, ¿cierto? Entonces, voy a rescatar un poco, pues que aquí se recalca el engaño, la adulación, la mentira, el fraude, es decir, Nietzsche comienza a listar un montón de elementos, pues que podríamos ver como negativos, como viciosos, eh, y listo, ¿cierto? Entonces, conectando esta última parte con la que sigue, en una palabra, es decir, resume todo lo anterior, toda la crítica anterior a los que podríamos considerar como vicios del humano, los resume en una palabra: el revoloto incesante ante la llama de la vanidad. Es hasta tal punto la regla y la ley. De nuevo, el revoloto incesante ante la llama de la vanidad es regla y la ley en nosotros, especie. Que apenas hay nada más inconcebible que el hecho de que haya podido surgir entre los hombres un impulso sincero y puro hacia la verdad. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que nos habla es, pues ese intelecto al final muchas veces nos juega en contra, porque cuántas veces no nos quedamos en ese punto simplemente para quedarnos en el espacio de vanidad, ¿cierto? No exploramos otras vertientes, nos quedamos como en esa parte que ya es la historia que nos contamos, es una historia que nos convence, que nos gusta, que nos hace sentir el centro. Digo, al final, mucho de esto creo que tiene que ver con el centro y hasta donde lo llevamos, que el ser humano se considera a sí mismo el centro de muchas cosas, ¿cierto? Entonces el intelecto aporta mucho a esa parte para, pues, reforzar todavía más esa idea. ¿Con qué? Con ficción. Nada más que ficción, no hechos, ficción que nosotros mismos, pues, nos contamos al final de nosotros. Bien, bien, continuamos. Se encuentran profundamente sumergidos en ilusiones y en sueños, por supuesto. Sus mentiras se limitan a deslizarse sobre la superficie de las cosas y percibir formas. Sus sensaciones no conducen en ningún caso a la verdad, sino que se contentan con recibir estímulos y, por así decirlo, jugar un juego de tanteo sobre el dorso de las cosas. Bastante interesante esta parte. No buscamos la verdad, buscamos lo que nos haga sentir, de nuevo, elementos céntricos, y si están alineados con la verdad, perfecto, pero no es nuestra búsqueda primordial. Bastante interesante esta parte también. Digo, creo que Nietzsche está generalizando mucho en el sentido de las masas, ¿no? Creo que hay personas que, contrario a esto, pues han realizado labores de autorreflexión y conocen estas características humanas y tratan de combatirlas. Entonces creo que aquí Nietzsche, pues, al final generaliza. Digo, al final en todo no puedes como meter a todo el mundo en una sola canasta, pero creo que es una serie de críticas o una serie de pensamientos, pues, bastante acertados, que incluso siguen siendo válidos y siguen siendo vigentes hasta hoy en día. Bien, entonces, además, durante toda la vida el hombre se deja engañar por la noche en el sueño, sin que su sentimiento moral haya tratado nunca de impedirlo. Mientras que parece que ha habido hombres que, a fuerza de voluntad, han conseguido eliminar los ronquidos, justo lo que mencionaba. Aquellos hombres que se someten a ejercicios de reflexión, que logran identificar esos elementos que al final, pues, no aportan, lo hacen un ser más vanidoso, más lleno de vicios, y tratan de mitigarlos, porque al fin y al cabo seguimos siendo humanos, no podemos eliminar todo vicio de nosotros, o al menos no ha existido una persona que pueda comprobar que es posible. Y pues creo que Nietzsche aquí hace referencia a aquellos hombres, ¿no? Hombres a los cuales probablemente muchos de nosotros aspiramos llegar a ser algún día. Y continúa: en realidad, ¿qué sabe de sí mismo el hombre?
sería capaz de percibirse a sí mismo, aunque solo fuese una vez, como si estuviese tendido en una vitrina iluminada, es decir, de forma transparente. ¿Acaso no le oculta la naturaleza la mayor parte de las cosas, incluso sobre su propio cuerpo, de forma que, al margen de las circunvoluciones de sus intestinos, del rápido flujo de su circulación sanguínea, de las complejas vibraciones de sus fibras, quede recluido y encerrado una conciencia orgullosa y embaucadora? Ella ha tirado la llave, y ay de la funesta curiosidad que pudiese mirar por una vez hacia afuera y hacia abajo, a través de una hendidura del cuarto de la conciencia, y vislumbrarse entonces que el ser humano descansa sobre la crueldad, la codicia, la insaciabilidad, el asesinato, en la indiferencia de su ignorancia y, por así decirlo, pendiente de sus sueños sobre el lomo de un tigre. ¿De dónde procede en el mundo entero, en esta constelación, el impulso hacia la verdad? Pues aquí también Nietzsche, una crítica bastante fuerte hacia lo que nos define como humanos, ¿no? Creo que aquí ya podríamos ir moldeando un poco sobre, pues que Nietzsche considera que muchas de las personas que habitan en esta tierra, pues están llenos digo, de pronto y no como en su día a día, pero los mueven estas características como crueldad, codicia, eh, lo que definiéramos como vicios, ¿cierto? Entonces, pues bastante interesante y bastante agresiva esta crítica también, eh, pues comenzar a asignar características muy fuertes al humano, ¿cierto? Pero creo que muchos de nosotros estaremos de acuerdo en que parece ser que muchas de las veces esto puede ser verdad. Puede ser verdad que el ser humano muchas veces no se guía con virtudes, sino que por el contrario muchas de sus decisiones y acciones se guían en base a vicios más que a virtudes. Entonces Nietzsche aquí se pregunta, ¿de dónde procede, tomando en cuenta estos elementos, el impulso hacia la verdad? ¿Qué nos llevaría como humanos compuestos por crueldad, codicia, indiferencia, la ignorancia, un impulso que nos pueda llevar hacia la verdad? Parece que para Nietzsche no hay una justificación inherente en los humanos para poder perseguir esa verdad, sino solo justificaciones para mantenernos nosotros mismos en ciclos de vanidad. Muy interesante. Noten cómo aquí ya como que dimos un salto, ¿cierto? O sea, la primera parte hablábamos sobre nuestro lugar en el universo desde una perspectiva, pues, medianamente objetiva, ¿cierto? Sabemos que no somos el centro del universo. Aquí Nietzsche nos demuestra que, pues, comparado con el tiempo universal, nosotros somos solo un minuto. Un simple, bastante soberbio, pero a fin de cuentas solo un minuto. Y ya aquí en esta segunda página, bueno, de acuerdo a los elementos de la izquierda, pues estamos viendo que ya cambia un poco el tono. O sea, aquí ya estamos tratando de entender qué es lo que conforma al humano y qué podría llevarlo a mantenerse en la postura que vemos de acá arriba, de no perseguir la verdad, de no someterse hacia una evaluación crítica de si realmente es parte o si realmente es el centro del universo, y en su lugar quedarse en un lugar cómodo de vanidad que sigue alimentando sus propias ideas, impulsadas por elementos como crueldad, codicia, insaciabilidad, asesinato, indiferencia por la ignorancia, etc. Entonces aquí Nietzsche ya nos va llevando como a otro tema y me intriga demasiado dónde es que va a acabar. Entonces, continuamos. En la medida en que el individuo quiera conservarse frente a otros individuos en un estado natural de las cosas, tendrá que utilizar el intelecto casi siempre tan solo para la ficción. Pero puesto que el hombre, tanto por necesidad como por aburrimiento, desea existir en sociedad y gregariamente, precisa de un tratado de paz y conforme a este procura que al menos desaparezca de su mundo el más grande velum omnium contra omnes. Muy bien, les voy a hacer esto, no sé qué significa esto, entonces vamos a buscarlo. Bellum omnium contra omnes es una frase latina que significa la guerra de todos contra todos, ¿ok? Acuñado por el filósofo inglés Thomas Hobbes para escribir el hipotético estado de naturaleza humano, hipotético, importante, o sea, no estamos hablando aquí de un hecho, sino una hipótesis,
donde sin autoridad soberana la vida es una lucha perpetua por la supervivencia impulsada por la competencia, la desconfianza y la gloria, llevando una existencia solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Ok, entonces en pocas palabras un concepto que define guerra todos contra todos y las motivaciones de esto, pues es que, de nuevo, ya conectándolo con esta parte, o sea, aquí ya estamos viendo como elementos que lo impulsan, cierto, competencia, desconfianza, gloria, perfectamente podríamos hacer la conexión entre los elementos que ya nos habla aquí Nietzsche, pues codicia, soberbia, ¿cierto? Entonces, esta parte velum omnium contra omnes es prácticamente todos contra todos. Entonces, leyéndolo de nuevo y ahora con esa idea en mente, precisa un tratado de paz y conforme a este procura que al menos desaparezca de su mundo el más grande. Ok, entonces el ser humano, dado que ya lo mencionó Nietzsche, por aburrimiento o por necesidad es un ser social, es necesario que elimine de su mundo, no necesariamente del mundo físico, del mundo material, pero al menos de su mundo, del individuo, esta idea de todos contra todos. O sea, el humano tiene que oponerse a esta idea, bien sea por conveniencia, por tener que pertenecer a una organización de sociedad, o bien sea por cualquier otro tema, pero aquí Nietzsche entiendo que lo dice por, pues el ser humano tiene que pertenecer a sociedad porque está en su naturaleza, pues tiene que eliminar esta característica de todos contra todos, o al menos ocultarla en su mundo, a fin de pues, poder conectarse con un entorno social. Y luego dice que este tratado de paz, es decir, el como ocultarse a sí mismo la necesidad de un todos contra todos, conlleva algo que promete ser el primer paso para la consecución, disculpen, el primer paso para la consecución de este enigmático impulso hacia la verdad. Ok, vamos a verlo nuevamente. Este tratado de paz conlleva algo que promete ser el primer paso para la consecución de ese enigmático impulso hacia la verdad. O sea, aquí ya nos define que parece ser que esa abstinencia hacia ese verum omnium contra omnes parece ser el primer paso hacia la verdad. Un paso que hasta el momento de lectura no habíamos considerado porque estábamos en el entendido de que no. O sea, somos seres que no buscamos la verdad, sino buscamos la ficción que justifica nuestras propias creencias. Entonces, porque en ese momento se fija lo que desde entonces debe ser verdad, es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de la verdad, pues aquí se origina por primera vez el contraste entre verdad y mentira. El mentiroso utiliza las legislaciones válidas, las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real. Dice, por ejemplo, yo soy rico cuando la designación correcta para su estado sería justamente pobre. Abusa de las convenciones consolidadas, efectuando cambios arbitrarios e incluso inversiones de los nombres. Si hace esto de manera interesada y conllevando perjuicios, la sociedad no confiará ya más en él, y por este motivo le expulsará de su seno. Por eso los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados por engaños. En el fondo, en esta fase tampoco detestan el fraude, sino las consecuencias graves, odiosas, de ciertos tipos de fraude. El hombre nada más que desea la verdad en un sentido análogamente limitado. Desea las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que conservan la vida, es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias, y está hostilmente predispuesto contra las verdades que puedan tener efectos perjudiciales y destructivos. Y además, ¿qué sucede con esas convenciones del lenguaje? ¿Son quizá productos del conocimiento, del sentido de la verdad? ¿Concuerdan las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? Muy interesante todo este gran bloque que acabamos de leer y vamos a tratar de segmentarlo. Lo que nos dice aquí Nietzsche es que, ok, puede que el humano no necesariamente no esté, o sea, esté en contra de la búsqueda de la verdad. Va a buscar la verdad siempre que las consecuencias de esa búsqueda, de esa verdad específica, sean convenientes para él mismo. Pero en el momento en el que la búsqueda de una verdad específica trae consecuencias negativas, que en este caso pues el humano no quiere adjudicarse, la va a evitar a toda costa. Entonces, esta parte pues creo que también puede ser rescatado un poco pues, en nuestra realidad actual, ¿cierto? Porque cuántas veces no hemos tratado con personas
¿Cuántas veces nuestros políticos de nuestros países no han aplicado este tipo de estrategias donde persiguen con la mayor de las intenciones, con la mayor de las motivaciones, aquellas verdades que justifican su propia visión de la realidad y que aportan a beneficios pues, individuales, ¿no? En este caso de grupo o beneficios de la entidad, vamos a llamarlo, porque podemos entender la entidad como el individuo en sí o como un grupo que tiene una idea compartida general y que buscan el perpetuar esa idea de la realidad. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto como grupos o individuos justamente van a buscar toda esa información que logre como respaldar esa visión que ellos tienen? Pero en el momento que se les presenta una verdad igual de válida que las que ellos están pues, buscando y aceptando, pero que va en contra de su visión de la realidad, la rechazan a toda costa. Totalmente. Incluso tenemos nosotros, como humanos, el llamado sesgo de confirmación. Y digo, esto es un hecho estudiado con metodología científica y está bastante claro que es algo que nosotros tenemos. Y es que tenemos una mayor tendencia a la aceptación y búsqueda de información que reafirme nuestras propias creencias que aquella que las pueda contradecir. Curiosamente, la contradicción es necesaria para una evolución. Si nosotros nunca, y justo esta es la idea, Dios, es como mucha parte de la idea principal de este canal, la reflexión. Ahí me van a ver a lo largo de este canal cambiar de opinión, probablemente, yo me imagino. Porque mantenerse estático en un mundo tan cambiante, donde todo está moviéndose todo el tiempo y donde lo que antes era verdad, mañana puede no serlo, es incluso ridículo el pensar que nos podemos quedar en un solo lugar durante toda nuestra vida, que digo, tampoco es que vivamos mucho, pero al menos eso nos vuelve como a reafirmar una vez más qué tan rápido cambian las cosas. Ya lo mencionaba incluso en el video pasado, el tema de las leyes fabriles. Hoy damos por hecho elementos que hace poco más de 100 años las personas veían como imposibles, como inalcanzables. Hoy las damos por hecho. Y 200 años tampoco es que sea mucho tiempo en el orden general cósmico de las cosas, ¿cierto? En el orden universal de las cosas. Entonces aquí Nietzsche pues pone en duda esa parte de, pues sí, o sea, el ser humano busca la verdad, pero ¿qué verdad busca? Aquella que le conviene. Bien, entonces vamos a dejarlo por ahí aquí. Es una lectura bastante interesante. Quiero darle pues la dedicación que se merece para tratar de entenderla pues, profundamente. Puntos que pudiera rescatar hasta el momento. Primero, no somos desde ninguna perspectiva el centro de absolutamente nada. Somos un minuto, hasta ahora, el minuto más soberbio de la historia. Y de pronto y eso no sería bueno mantenerlo. Tenemos intelecto, sí, pero es un intelecto que muchas veces juega más en nuestra contra que en nuestro favor. Obviamente, muchos podrán decir, bueno, pues juega en nuestra contra en el sentido de que no estamos buscando la verdad, pero si nuestro objetivo no es la búsqueda de la verdad, pues sí, todo lo correcto. Si tus objetivos van alineados con la naturaleza de ese intelecto que ya la describe Nietzsche, una naturaleza bastante llena de vicios, pues de pronto puede que no haya nada de malo, pero al final de cuentas siguen siendo vicios. Habría que ver si a lo largo de la obra que estamos leyendo se llega a definir el por qué sería necesario un cambio de, de motivaciones, un cambio de la búsqueda de ciertas verdades a verdades más, pues, bueno, al final siguen siendo verdades, pero incluso verdades que pueden contradecir nuestra propia versión de la realidad. Hasta ahora digo, no quiero como comenzar a meter conceptos de otros lugares aquí, pero es un hecho que, por ejemplo, lo que les comentaba del sesgo de confirmación, a medida que se mitiga comenzamos a tomar mejores decisiones. Entonces ese podría ser un motivante muy fuerte de por qué cambiar un poco el foco, por qué comenzar a aceptar ideas o verdades, incluso si van en contra de nuestras ideas. Hasta el momento Nietzsche no lo ha mencionado, no ha mencionado una justificación del por qué. Imagino que hacia allá va a ir. Ahorita está como definiendo y moldeando
como la base sobre la que quiere trabajar, ¿cierto? De bueno, el humano tiene sus comportamientos, ya estamos avanzando un poco a la parte de, a pesar de que no busca la verdad, sí va a buscar aquellas verdades que le beneficien a su propia percepción de la realidad o a confirmar esa percepción de sí mismo y de la realidad y va a rechazar aquellas que no. Entonces estamos en ese punto. Yo quiero asumir que más adelante en las siguientes páginas Nietzsche nos va a dar una especie de pues argumento del por qué esto debería ser diferente, pero en momentos donde nos encontramos. Entonces, bien, lo voy a cerrar aquí. Me gustó sobre, o sea, me gusta el estilo de Nietzsche. Es un estilo pues bastante crudo, bastante directo, bastante nihilista también. Entonces me gusta, sobre todo me gusta poner en contra, o sea, poner ideas que vayan en contra de mis propias ideas, ¿cierto? Yo soy una persona que me considero ser muy optimista y entonces el hecho de ponerme en contra con estos tipos de autores como Nietzsche, que tiene un estilo no tan optimista, me gusta porque me hace reflexionar aún más sobre mis propias ideas, ¿cierto? Oye, ¿qué tan sesgado estoy? ¿Qué tanto le estoy dando más importancia a una idea propia? ¿No? ¿Qué tanto estoy buscando esas verdades que confirmen mi propia realidad? En este momento, creo que estoy buscando una realidad que va en contra. Disculpa, creo que estoy buscando una verdad que va en contra de mi visión de la realidad. Entonces, me gusta. Me gusta porque justo es lo que Nietzsche está criticando y listo. Entonces, vamos a ver qué sucede y lo vamos a dejar por aquí y continuamos pues después, probablemente mañana, no lo sé.